La conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo. Si has escuchado de la ley del espejo, quédate, porque esto te va a interesar muchísimo. Nosotros le llamamos la conciencia de reflejo. Si has venido siguiendo nuestro trabajo, seguramente has escuchado que hemos mencionado muchas veces la conciencia de reflejo. ¿Y qué es la conciencia de reflejo? La conciencia de reflejo la sintetizamos de la sabiduría de la Kabbalah a través de diferentes técnicas, diferentes prácticas, y sobre todo lo tomamos de lo que el alfabeto hebreo nos enseña de cómo se crea y se manifiesta la realidad. En otras palabras, podríamos incluso hablar de este concepto de que somos a imagen y semejanza, y que para que todo esto surgiera hubo una contemplación desde el creador hacia la criatura. Y estamos hablando de átomos, estamos hablando de partículas primigias que se reconocen unas hacia otras, y así se va desarrollando todo hasta que llegamos a lo que somos nosotros ahora, los seres humanos. Y es el fundamento de nuestro trabajo, porque básicamente nuestra terapia, nuestros talleres están fundamentados en lo que llamamos el aparato espiritual. Y el aparato espiritual es precisamente cuando el creador quiere comunicarse contigo. Entonces surgen una serie de fenómenos alrededor de esta conciencia, y hay todo un desarrollo por delante que es cómo nosotros vamos desarrollando nuestro trabajo. Y consiste en aprender a mirar las imágenes de lo que te sucede en tu vida, tanto imágenes internas, imágenes de sueños, como las imágenes que vives, personas que te rodean, todo esto que va sucediendo conforme vas desarrollándote en tu vida. El fundamento de nuestro trabajo estriba en que nuestras terapias, nuestros talleres hablan de la entrevista que el creador quiere tener con cada una de las personas en este mundo para despertarnos a la conciencia de cómo fuimos creados, y sobre todo de entender cómo trabaja la realidad en el mundo físico. Ahora, nosotros consideramos que la conciencia de reflejo es la base de nuestro trabajo, porque sin ella es muy difícil que la persona pueda ver los cambios. Cuando nosotros estamos trabajando en consulta o incluso en los talleres y explicamos cómo es esta técnica, realmente lo que estamos haciendo es ayudarle a la persona a tener un cambio de percepción. No es solamente considerar que la realidad va a cambiar mágicamente. A través de nahualismo establecemos lo que llamamos las hazañas internas. Las hazañas internas son cambios de percepción en donde la persona va modificando cómo está estructurada su manera de percibir, y eso lo leemos a través de la conciencia de reflejo. Podemos incluso hacer referencia a que la conciencia de reflejo es como haber sido solamente un espectador en el cine viendo una película, y de un momento a otro, a través de empezar a trabajar con esta técnica, pasas a ser realmente participante, el actor de tu propia vida. Ahí es donde, dentro de este cambio de percepción, empiezan a suceder cosas que antes no veías, porque estaban sucediendo, pero no tenías ni la información para poder saber hacia dónde observar, cómo observar, cuánto tiempo observarlo. Y a partir de que se empiezan a hacer estos cambios de percepción, es cuando la persona empieza a entender cómo funciona su realidad. Entonces, cuando hablamos de la percepción, nosotros partimos desde lo que el nahualismo explica con respecto a la importancia de que para salir del mundo del tonal se tiene que, y pasar al mundo del nahual, hay toda una estrategia para que la mente racional de la persona no se oponga en el proceso de ver una realidad distinta, que en el caso del nahualismo apostaban a una realidad energética en la cual no estás viendo los hilos que nos van conectando a unos con otros y que nos van moviendo a lo largo de nuestra vida, hasta que llegas justamente a empezar a trabajar en el cambio de percepción. El trayecto del tonal es llamado en Cábala el mundo espiritual, y la llegada al nahual o al mundo del nahual es llamado el mundo superior. Entonces, la conciencia de reflejo nos sirve para ubicarnos en dónde estamos parados, y Kabbalah nos enseña
diferentes estados, diferentes niveles a los cuales llamamos los 125 escalones. En este trayecto vamos identificando diferentes formas de percibir, desde donde pasamos de percibir un mundo estático, donde aparentemente no se mueve nada, aunque todo se esté moviendo todo el tiempo. Y la conciencia de reflejo nos ayuda a ver cómo podemos interactuar con este mundo, cómo podemos interactuar a lo que llamamos el creador en el campo magnético planetario y sobre todo a cómo interactuar con él y cómo ir relacionándonos con los deseos que él pone adentro de nosotros para percibirlos afuera y cómo estos se van manifestando. Algo que nos gustaría aclarar en este punto es que para poder considerar que hay un proceso de despertar espiritual, que es básicamente poder llegar justo a este mundo superior, cuando Tao habla de la entrevista que el creador quiere tener con la persona, es porque las cosas se empiezan a complicar. Nosotros hablamos mucho que para llegar a ese punto es porque vienes trabajando inconscientemente desde tu sistema familiar. Y llega un momento en el que todo lo que te han enseñado, de la forma en la que has venido siendo, de un momento a otro empieza a disfuncionar, empieza a no encajar, empiezas a sentir como un vacío muy fuerte o una soledad. Dependiendo de la persona, empieza a ver como un estado de angustia y alrededor de su vida es como si todo se empieza a descomponer. Entonces hay que tenerlo claro porque a veces una persona puede estar pasando por un mal momento, pero eso no significa un despertar espiritual, sino simplemente le están faltando estrategias para poder hacer ciertos pequeños cambios en su vida. Pero a lo que nosotros realmente nos dedicamos es justamente a ayudar a las personas que están empezando su proceso de despertar espiritual y que de repente van a dar a una terapia o a un tipo de ritual o van a dar algo tratando de encontrar eso que les viene trayendo. Es como una intuición interna de este lugar en donde estoy aquí parado, ya no es mi lugar. Necesito encontrar otra gente, otras sensaciones. Y a partir de esos cuestionamientos que cada uno va recibiendo en ese proceso, es cuando empieza esta búsqueda alrededor de cosas que antes ni siquiera te hubieras imaginado que hubieras volteado a ver, y que en muchos casos incluso hay como hasta burlas de que es una locura, de que es una situación fantasiosa, que eso no existe. Pero para quienes realmente están pasando por ese proceso, es como si las puertas se les van cerrando porque la misma gente con la que se llevaban, con la que convivían, con las que pensaban lo mismo, simplemente empieza como a romperse la realidad de esas personas en pedazos. Entonces nosotros lo que hacemos a través de la conciencia de reflejo es ayudarle a la persona a entender justamente cómo su interior se les está empezando a reflejar afuera y que ya no tiene que ver con lo que te enseñaron anteriormente, tanto en tu familia como en el trabajo, en la escuela, en todo lo que has tenido como así deben de ser las cosas, simplemente deja de funcionar y a partir de ahí uno empieza realmente una búsqueda interior donde el camino es totalmente particular y muchas veces se van a ir rompiendo estas relaciones a las que estábamos realmente apegados. Entonces, vamos a decir que consideramos que esta técnica es una técnica muy suave, porque viene de Cábala, en donde no tienes que terminar, vamos a decir, en un accidente fatal o rompiendo todas tus relaciones, sino que paulatinamente vas identificando qué es lo que hay adentro de ti y cómo se expresa afuera, y entonces empezar a dar esos pequeños pasos hacia realmente llegar a ser esa conciencia que se metió en este cuerpo en el que vives. Cuando hablamos de espiritualidad o del mundo espiritual, estamos acostumbrados a pensar en cerrar los ojos, introvertirnos, conectarnos con algo allá arriba y sentir, hablar y seguir como pidiendo o recibiendo, pero hay dos tipos de espiritualidad. A ese tipo de espiritualidad a la que estamos acostumbrados le llamamos espiritualidad ascendente, pero de la espiritualidad o del mundo espiritual del cual nosotros hablamos es espiritualidad descendente. Es una espiritualidad o un mundo espiritual que se refleja en el mundo físico.
Y la única manera de percibirlo es a través de la técnica de la conciencia de reflejo. Si no entiendes de qué se tratan tus reflejos, entonces nunca vas a lograr ver al creador en la realidad física. Y para lograr entender cómo trabaja la manifestación, ya que el creador es el manifestante, necesitas entender cómo trabaja tu relación con el campo magnético planetario, que es en donde vemos al creador a través de la conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo construye algo que le llamamos la pantalla. La pantalla es la integración del reflejo completo cuando ya tenemos una relación en donde sentimos que cualquier cosa que hacemos hace que el campo magnético planetario reaccione con nosotros. Esa pantalla se va desarrollando poco a poco conforme más vamos relacionándonos con el creador en el campo. A ese proceso le llamamos el engrosamiento de la pantalla. Y después sigue una tercera fase que le llamamos penetrar la pantalla. Es decir, la pantalla primero se percibe, después se construye, luego se engruesa y al final se penetra. Una vez que estás en ese proceso, verás cómo realmente la manifestación está ocurriendo todo el tiempo ante tus ojos. Y el creador lo está creando para ti, porque tú ya entendiste que para eso es el propósito de la creación. Ahora, ven por qué me refería en el ejemplo de pasar de ser solamente alguien que está en el cine viendo la película a terminar siendo realmente el actor dentro de la película actuando la historia de su vida. Construir una pantalla y penetrarla es vivir tu propia película. Para empezar a practicar la conciencia de reflejo es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es preguntarte en cada circunstancia, con cada persona que conozcas, ¿sí? Es ¿de qué manera me relaciono con esto? Con alguna persona, con algún amigo, ¿de qué manera soy como esta persona? Es decir, en vez de disasociarte de lo que te pasa, empieza a asociarte con ello, empieza a pensar que todo lo que te pasa no nada más es producto de una causa y un efecto, sino también es producto de un reflejo que tú haces con la realidad todo el tiempo. En realidad el mundo que vemos está dentro de nosotros y eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Y es una reflexión, es una proyección para reconstruir toda la energía con la que se construye entre este mundo. Entonces, para practicarlo, otra manera también es decir, ¿de qué manera el creador me está hablando a través de esta situación? ¿Qué me está queriendo decir? Porque muchas veces parte de la incógnita es ¿por qué me está pasando esto? Pero si lo cambiamos a ¿qué me está queriendo decir el creador a través de esta persona, a través de esta situación? Entonces la respuesta puede ser totalmente diferente. Para empezar a practicar la conciencia de reflejo, nosotros hemos visto que es mejor hacerlo entre 2 o 3 o hasta 5 personas porque la conversación se vuelve mucho más nutrida y hay una retroalimentación en cuanto a qué se les empieza a reflejar a cada quien. Así que si te interesa empezar a practicar la conciencia de reflejo a través de la información que vayamos dando en estos videos, compártelo con tus amigos a través de tus redes sociales. Déjanos un like y sobre todo suscríbete para que sepas cuando sacamos un nuevo video. Nosotros somos Tavo y Maca. Hasta la próxima. Bye. Uno, dos, tres. La conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo. No, no le llamamos. Nosotros trabajamos. Sí, le llamamos la conciencia de reflejo, ¿está bien? Sí, porque es un concepto que nosotros generamos. El creador en el campo magnético Che, ¿me vas a dejar hablar? ¿Cómo vas a ver? Bueno, la conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo. Sí, gracias. Te dejo la palabra. Pues es que yo creo que ya, es que siento que nos falta. Estamos bien pinches confiados en la edición, o al menos yo, güey. Ahorita de importancia. Si te interesó este video, danos un like. Síguenos. Sí. Y que te vaya bien la vida, chicos.
Quedó hecho una pinche retacería, pero está de poca madre. Sí. Ya, ¿no? La conciencia de reflejo es porque la todos dijimos que íbamos a sacar, vamos más acá. Sí. La video conciencia de reflejo. Yo querer. Hasta la próxima. Bye. Ya, quítense, déjenos de ver. No podemos apagarlo. Adiós. La conciencia de Reflejo. reflejo. La conciencia de reflejo. La conciencia de reflejo. El reflejo.